Los vikingos y su época. La tierra del frío y el mar. En el norte de Europa, en las inhóspitas tierras de Escandinavia, donde los inviernos son largos y oscuros y los veranos cortos y frescos, nació un pueblo cuyo nombre se convirtió en símbolo de miedo y aventura. Eran los vikingos, guerreros marinos, comerciantes y exploradores. La Escandinavia del siglo IX era un mundo de pequeños reyes, jefes tribales que gobernaban clanes y aldeas. Había poca tierra, estrechas franjas de suelo fértil a lo largo de los fiordos y, más allá, montañas y bosques. La población crecía y los jóvenes guerreros tenían que buscar fortuna en otros lugares. Los vikingos construyeron barcos largos llamados drakkars. Sus cascos eran estrechos pero resistentes, y sus mástiles y velas les permitían desplazarse rápidamente por el mar. Estos barcos podían navegar tanto por el océano como por los ríos. El drakkar se convirtió en una extensión del propio guerrero, su medio para alcanzar la riqueza y la gloria. Las primeras incursiones. La palabra vikingo no se refería a un pueblo, sino a una ocupación, un viaje por mar, una expedición. Los guerreros se reunían en grupos, zarpaban y salían en busca de botín. En 793, el mundo se vio sacudido por la noticia de que el monasterio de Lindisfarne, en la costa de Inglaterra, había sido saqueado por gente del norte. Un cronista escribió: feroz paganos destruyeron la casa de Dios, derramaron la sangre de los sacerdotes, se llevaron todo lo de valor y se llevaron cautivos. Este acontecimiento se considera el comienzo de la era vikinga. Desde entonces, las incursiones se convirtieron en algo habitual. Cada año, barcos con cabezas de dragón talladas aparecían frente a las costas de Inglaterra, Irlanda y Francia. Los vikingos atacaban monasterios y ciudades, llevándose oro y personas. Para Europa fue un shock, el enemigo llegaba de repente desde el mar, como una tormenta. Ni las murallas ni las fortalezas podían salvarlos. Los vikingos eran ágiles, crueles y no conocían la piedad. La imagen de un guerrero. Los samuráis en Japón vivían según el bushido, los caballeros en Europa según un código de honor. Los vikingos tenían su propia forma de vida, la sed de gloria y riqueza. Su religión enseñaba que el mejor destino para un guerrero era la muerte en combate. Una vez en Valhalla, el salón de Odín, los guerreros festejaban y luchaban todos los días después de la muerte, preparándose para la batalla final del mundo, el Ragnarok. Por lo tanto, los vikingos no temían a la muerte. En la batalla, vestían cota de malla, cascos y usaban espadas, lanzas y hachas de combate. El escudo no solo era un medio de protección, sino también un símbolo de honor. Perder el escudo significaba perder el honor. Comerciantes y viajeros. Pero los vikingos no eran solo ladrones. Sabían cómo comerciar y construir asentamientos. En sus barcos, llegaron al Báltico, Rus, Constantinopla e incluso Bagdad. En Birka, Edeví y otros centros, el comercio de pieles, ámbar, plata y armas estaba en auge. En el este, los escandinavos se hicieron conocidos como los varegos. Navegaban por los ríos rusos hasta el Mar Negro y servían como mercenarios para los emperadores bizantinos, protegiendo sus palacios. La guardia varega se convirtió en la élite, y el propio emperador bizantino confiaba más en ellos que en sus propios súbditos. Mitos y creencias. El mundo de los vikingos estaba lleno de mitos. Creían en Odín, el dios de la guerra y la sabiduría, en Thor con su martillo y en Loki, el astuto y engañoso. Sus sagas incluían héroes y monstruos, gigantes y trolls. Esta creencia daba fuerza a los vikingos. Sabían que el mundo no era eterno y que incluso los dioses morirían en el Ragnarok. Pero el honor de un guerrero es eterno. Por lo tanto, luchaban por conseguir hazañas y gloria para que se compusieran canciones sobre ellos. Incursiones en Francia.
En el siglo IX, los vikingos se convirtieron en una verdadera pesadilla para Francia, que entonces se llamaba Reino de los Francos Occidentales. El país estaba fragmentado, los reyes eran débiles y los monasterios y las ciudades eran ricos. En 845, el líder vikingo Ragnar Lodbrok dirigió una enorme flota por el Sena. 60 barcos navegaron río arriba y pronto París apareció en el horizonte. Los habitantes entraron en pánico y cerraron las puertas, pero las fuerzas eran desiguales. El rey francés, Carlos el Calvo, se vio obligado a pagar un enorme rescate, 7.000 libras de plata, solo para que los bárbaros se marcharan. Tras esta campaña, los vikingos regresaron a París más de una vez. En 885, sitiaron la ciudad durante varios meses. Los habitantes resistieron, pero una vez más tuvieron que pagar para librar a la capital de los norteños. Los reyes franceses eran impotentes. Entonces dieron un paso desesperado. En 911, el rey Carlos el Simple cedió parte de las tierras a los vikingos. El jefe Rollo se convirtió al cristianismo y se convirtió en el primer duque de Normandía. Un siglo y medio más tarde, sus descendientes desembarcarían en Inglaterra, liderados por Guillermo el Conquistador. Inglaterra y el Reino de Dinamarca. Inglaterra no sufrió menos a causa de los vikingos. Ya a finales del siglo VIII saqueaban monasterios y, en el siglo IX, comenzó una verdadera invasión. El gran ejército pagano invadió el país en 865. Al principio, los reinos anglosajones cayeron uno tras otro. Pero al final, lograron reunir sus fuerzas y contraatacar. El rey Alfredo el Grande de Wessex logró detener a los vikingos haciendo las paces. Parte de Inglaterra permaneció con los sajones y parte con los escandinavos. Así es como surgió Danela, el área de la ley danesa. Más tarde, los vikingos no solo saquearon, sino que también se establecieron en Inglaterra. Construyeron ciudades, se casaron con mujeres locales y se fusionaron con la población local. Sus descendientes pasaron a formar parte de la nobleza inglesa. En el siglo XI, el rey danés Canuto el Grande incluso unificó Inglaterra, Dinamarca y Noruega bajo su dominio. Durante un tiempo, Inglaterra pasó a formar parte del Imperio Escandinavo. Los vikingos en Rus. En el este, los vikingos eran conocidos como los varegos. Cruzaron el mar Báltico, entraron en las desembocaduras de los lagos Neva y Ladoga y descendieron por los ríos hasta el Mar Negro. Según la leyenda, los varegos desempeñaron un papel clave en la creación de Rus. La historia de los años pasados cuenta cómo las tribus eslavas invitaron al príncipe Rurik de los varegos a gobernarlos y reinar sobre ellos. Sus descendientes se convirtieron en los gobernantes del antiguo Estado ruso. Los varegos no solo eran gobernantes, sino también comerciantes. Transportaban pieles, miel y esclavos, y traían oro, seda y vino de Bizancio. Muchos varegos servían en el ejército bizantino. La guardia varega, la guardia personal del emperador, se hizo especialmente famosa. Los altos norteños con sus hachas inspiraban miedo y respeto. Los vikingos y el descubrimiento de nuevas tierras. Uno de los mayores logros de los vikingos fueron sus viajes. No temían al mar y sabían orientarse por las estrellas y el sol. A finales del siglo X, Eric el Rojo viajó lejos hacia el oeste y descubrió Groenlandia. Allí fundó asentamientos que existieron durante varios siglos. Pero su hijo, Leif Erikson, fue aún más lejos. Alrededor del año 1000, llegó a las costas de América del Norte. Los vikingos llamaron a esta tierra Vinland, que significa tierra de uvas. Esto fue 5 siglos antes del viaje de Colón. Los asentamientos en América no llegaron a arraigar, los indios se resistieron y las distancias eran enormes. Pero el mero hecho del descubrimiento convierte a los vikingos en los primeros europeos en pisar el continente americano.
los vikingos como gobernantes. Con el tiempo, los vikingos dejaron de ser meros saqueadores. Se convirtieron en reyes y fundadores de dinastías. Se formaron reinos unidos en Escandinavia, Noruega, Dinamarca y Suecia. En Inglaterra y Francia, sus descendientes se convirtieron en nobles. De ladrones, pasaron a ser gobernantes. El fin de las incursiones. En el siglo XI, las incursiones vikingas comenzaron a desaparecer. Hubo varias razones para ello. Europa ya no era tan vulnerable. Los reyes y príncipes consolidaron su poder, construyeron castillos y fortalezas de piedra y organizaron ejércitos permanentes. Ahora, un ataque rápido desde el mar ya no daba los mismos resultados. Las ciudades sabían defenderse y los monasterios ya no eran presas fáciles. Al mismo tiempo, los propios escandinavos cambiaron. Los que antes habían ido en busca de botín comenzaron a establecerse en nuevas tierras. En Inglaterra, Irlanda y Francia, los vikingos construyeron ciudades, se casaron con lugareños y adoptaron nuevas costumbres. El hijo o nieto de un vikingo ya no era un pirata, sino un terrateniente o un caballero. La cristianización desempeñó un papel especial. El cristianismo y el Nuevo Mundo. Los primeros misioneros comenzaron a penetrar en Escandinavia ya en el siglo IX, pero su éxito fue limitado en aquella época. Los vikingos adoraban a Odín, Thor y Frey, creían en el destino y en el Ragnarok. Realizaban sangrientos sacrificios a sus dioses, animales e incluso seres humanos. Sin embargo, Europa fue atrayendo gradualmente a Escandinavia a su órbita. Los príncipes cristianos comprendieron que bautizar a los vikingos no solo significaba salvar sus almas, sino también asegurar sus tierras. En el siglo X, el rey danés Harald Bluetooth se convirtió oficialmente al cristianismo. En Noruega, la misión fue continuada por el rey Olav Tryggvason y, posteriormente, por San Olav Haraldsson. En Suecia, el proceso fue más lento, pero también allí prevaleció la nueva fe en el siglo XI. El bautismo de los vikingos cambió su forma de vida. Ahora, la sangre de los sacrificios humanos fue sustituida por el pan y el vino en la iglesia. Se construyeron iglesias de piedra en lugar de templos al aire libre. En lugar de jarls que quemaban aldeas en busca de oro, aparecieron reyes que gobernaban según el modelo europeo. Los vikingos se convierten en reyes. Para entonces, Escandinavia se había unido en reinos. En Noruega, el poder se concentró en manos de los descendientes de Harald Fairair. En Dinamarca se estableció una dinastía, cuyos descendientes también gobernaron en Inglaterra. Suecia se transformó lentamente de una federación de tribus en un estado unificado. Los vikingos, que antes eran ladrones y mercenarios, se convirtieron en los fundadores de dinastías cuyas raíces se extienden hasta nuestros días. Los monarcas modernos de Escandinavia remontan su ascendencia a estos gobernantes. La desaparición de los antiguos dioses. Pero en lo más profundo del alma nórdica, el recuerdo de los antiguos dioses perduró durante mucho tiempo. Incluso después del bautismo, la gente contaba sagas sobre Odín y Thor, sobre el astuto Loki, sobre héroes y gigantes. Estas sagas no se registraron hasta siglos más tarde, en el siglo XIII, cuando Escandinavia ya era cristiana. Pero gracias a ellas conocemos los mitos de los vikingos. Su cosmología era dura y trágica. El mundo es el fresno Yggdrasil, cuyas raíces se adentran en el mundo de los muertos y cuya copa llega hasta el cielo. Al final de los tiempos, en el Ragnarok, incluso los dioses perecerán y el mundo arderá en llamas. Pero un nuevo mundo surgirá de las cenizas y todo comenzará de nuevo. Esta creencia enseñaba a permanecer firme ante el destino. Y tal vez fue esta creencia la que hizo a los vikingos tan despiadados y temerarios. El golpe final, 1066. Los historiadores suelen referirse a 1066 como el fin de la era vikinga.
En ese año, el rey Harald Hardrada de Noruega intentó conquistar Inglaterra. Reunió una enorme flota y desembarcó en el norte del país. El 24 de septiembre, en Stamford Bridge, su ejército se enfrentó al ejército anglosajón bajo el mando del rey Charles Godwinson. La batalla fue feroz. Los vikingos lucharon desesperadamente, pero fueron derrotados. El propio Harald murió. Apenas 3 semanas después, el propio Harold cayó en la batalla de Hastings, donde el duque normando Guillermo el Conquistador, descendiente de esos mismos vikingos, conquistó Inglaterra. Así, la era vikinga llegó a su fin simbólico. Las últimas grandes expediciones fueron derrotadas, pero sus descendientes se convirtieron en reyes de Europa. El legado de los vikingos. Aunque la era de las incursiones terminó, los vikingos dejaron una gran huella. Descubrieron nuevas tierras, desde Groenlandia hasta América. Crearon rutas comerciales que conectaban el Báltico y el Mediterráneo. Fundaron ciudades como Dublín, York, Kiev y Nóvgorod. Su legado perdura en el idioma, la cultura y los mitos. El idioma inglés ha absorbido muchas palabras escandinavas. Las sagas escandinavas se han convertido en joyas de la literatura mundial. Y en el imaginario popular, los vikingos siguen siendo un símbolo de valentía y libertad. Sus barcos con cabezas de dragón, sus hachas y escudos siguen inspirando admiración. La era vikinga duró solo 3 siglos, desde finales del siglo VIII hasta mediados del siglo XI. Pero durante esos siglos, sacudieron el mundo. Eran temidos por los monjes de Lindisfarne, conocidos en Constantinopla, y sus canciones se escuchaban en las costas americanas. De ladrones se convirtieron en reyes. De salvajes se convirtieron en fundadores de estados. Y aunque su época ha pasado, su espíritu permanece. El mundo de los mitos. El mundo de los vikingos estaba impregnado de mitos. Su religión no era solo un conjunto de dioses y rituales, sino todo un universo en el que cada elemento de la naturaleza tenía un significado. A la cabeza estaba Odín, el padre de los dioses, el dios de la guerra, la sabiduría y la poesía. Se le representaba como un anciano tuerto, renunció a su ojo a cambio del conocimiento, bebiendo del pozo de la sabiduría. Odín buscaba eternamente la verdad, incluso si eso significaba sacrificarse a sí mismo. Junto a él estaba Thor, el dios del trueno, protector de los humanos y los dioses. Su arma era el martillo Mjolnir, capaz de aplastar gigantes y que siempre regresaba a la mano de su amo. Thor era sencillo y directo, pero esa era su fuerza, protegía al mundo del caos. También estaba Loki, astuto, voluble y engañoso. Podía ser amigo o enemigo, tejía intrigas, pero fueron sus planes los que finalmente llevaron al Ragnarok. Estos mitos no eran cuentos de hadas para los vikingos. Eran un reflejo de la vida, la lucha contra la naturaleza hostil, la sed de gloria, la sensación de que todo terminaría en una gran batalla. Ragnarok, el fin y el comienzo. El mito principal era el Ragnarok, el destino de los dioses. El día que llegue, el lobo Fenrir se liberará de sus cadenas, la serpiente del mundo Jormungandr saldrá del mar y el gigante de fuego Surp levantará llamas. Los dioses y guerreros del Valhalla se enfrentarán a los gigantes y monstruos en una batalla final. Thor matará a la serpiente, pero él mismo caerá víctima de su veneno. Odín luchará contra el lobo, pero será devorado por él. El mundo arderá, el cielo se derrumbará y los mares se desbordarán. Pero de la ceniza surgirá un nuevo mundo, verde y brillante. Pocos sobrevivirán y todo comenzará de nuevo. Este mito resume la filosofía vikinga: la muerte es inevitable, pero incluso los dioses la afrontan con las armas en la mano. Por lo tanto, todos los guerreros buscaban morir con dignidad para unirse a los dioses en Valhalla. Valhalla. Valhalla, el salón de los caídos,
Era el sueño de todo vikingo. Allí, los guerreros eran recibidos por las valquirias, hermosas doncellas guerreras. Cada día, los héroes luchaban entre sí, morían y resucitaban, y por la noche banqueteaban en la misma mesa con Odín. Esta era la recompensa por la valentía, batalla eterna y banquete eterno. Los vikingos no soñaban con la paz, soñaban con la gloria eterna. A pesar de su imagen de guerreros feroces, la vida de los vikingos no giraba solo en torno a la guerra. La mayoría de ellos eran agricultores. Labraban la tierra, cultivaban cebada y centeno, y criaban ganado. Las mujeres se ocupaban de las tareas domésticas, tejían telas y cuidaban del hogar. Las casas escandinavas eran largas y de madera, con un hogar en el centro. En ellas vivían familias numerosas, incluidos sirvientes y esclavos. La esclavitud existía, y los cautivos de las incursiones solían convertirse en esclavos. Pero los vikingos también valoraban la libertad. Su sociedad contaba con ting, asambleas de hombres libres en las que se resolvían las disputas y se aprobaban las leyes. Este fue el prototipo de los futuros parlamentos. Armas y arte de la guerra. El arma principal de los vikingos era la espada o el hacha de combate. La espada se consideraba un símbolo de estatus, se transmitía de generación en generación y se le daba un nombre. El hacha era un arma más accesible, pero no menos temible. El escudo era redondo, de madera, con un humbo de hierro en el centro. Su forma dio lugar a la táctica del muro de escudos, una formación densa en la que los guerreros se cubrían unos a otros. No todos llevaban cota de malla y cascos, ya que eran caros. Los cascos estaban decorados con simples superposiciones, y los famosos cuernos, atribuidos a los vikingos, son solo un mito tardío inventado en el siglo XIX. Arte y artesanía. Los vikingos no solo eran guerreros, sino también hábiles artesanos. Sus joyas, tallas de madera y diseños de armas sorprenden por su sofisticación. Les encantaban los patrones entrelazados, los animales estilizados y los símbolos de los dioses. Los barcos eran la cumbre de su arte. Los drakkar se construían para poder cruzar el océano y entrar en ríos poco profundos. Sus proas estaban decoradas con cabezas de dragón o serpiente para intimidar al enemigo. Memoria y legado. Cuando terminó la era vikinga, su memoria perduró durante mucho tiempo en las sagas. En el siglo XIII, los islandeses registraron sus leyendas, la Edda Mayor, la Edda Menor y sagas sobre héroes y reyes. Estos libros conservaron el espíritu de los vikingos. En ellos resuena la dura voz del norte: el destino es inevitable. El honor es más preciado que la vida. La gloria es eterna. En la época moderna, la imagen de los vikingos ha renacido. En el siglo XIX, los románticos escandinavos los convirtieron en un símbolo del orgullo nacional. En el siglo XX, entraron en la cultura popular, libros, películas, series de televisión, música. Hoy en día, los vikingos no son solo una parte de la historia. Son un mito que perdura en la imaginación de personas de todo el mundo. La era vikinga duró solo 300 años, pero sus ecos aún se pueden escuchar hoy en día. En cada drakkar encontrado por los arqueólogos, en cada saga, en cada palabra que ha pasado de las lenguas escandinavas al mundo moderno, se puede escuchar este duro llamamiento. Surgieron de la niebla de los fiordos del norte, viajaron por Europa, llegaron a América y dejaron su huella en Inglaterra, Francia y Rusia. Eran ladrones y comerciantes, asesinos y poetas, destructores y creadores. Su época ha pasado, pero su espíritu permanece. Los vikingos se han convertido en un símbolo de valentía frente al destino. Y mientras la gente cuente historias de valentía, hazañas y honor, el nombre de los vikingos seguirá vivo. Ragnar Lodbrok. Entre todos los nombres de los vikingos,
Uno brilla con especial intensidad, Ragnar Lodbrok. Su imagen se sitúa en la frontera entre la historia y la leyenda. Las sagas nos cuentan que Ragnar era hijo de un rey y vestía pantalones de cuero grueso hervido en alquitrán, lo que le valió el apodo de Lodbrok, pantalones peludos. Se hizo famoso por sus campañas en Inglaterra y Francia, saqueando París y llevándose oro y prisioneros. Según la leyenda, fue asesinado por el rey anglosajón Ella, que lo arrojó a un foso lleno de serpientes. Antes de morir, Ragnar dijo: «Pronto los lechones matarán al jabalí», insinuando que sus hijos se vengarían. De hecho, sus descendientes, Ivar, Bjorn y Sigurd, lanzaron una campaña masiva contra Inglaterra, conocida como el Gran Ejército Pagano. Ivar el Desuesado. Entre los hijos de Ragnar, el más famoso fue Ivar el Desuesado. Según las sagas, padecía una enfermedad en las piernas, posiblemente raquitismo o parálisis. Pero compensaba su debilidad física con fuerza mental y astucia. Ivar era un gran estratega. Fue él quien dirigió el ejército que invadió Inglaterra en 865. Su mente y su crueldad inspiraban terror en sus enemigos. Las crónicas dicen que podía ser despiadado, pero al mismo tiempo dirigía hábilmente a su ejército. Ivar murió lejos de su patria, pero su nombre permaneció en las sagas como símbolo de la voluntad que puede vencer al cuerpo. Bjorn Ironside. Otro hijo de Ragnar, Bjorn Ironside, se hizo famoso por sus expediciones al Mediterráneo. Sus Drakkars llegaron a las costas de Francia, España e Italia. Las sagas dicen que incluso atacó Sicilia y el norte de África. Su apodo, Ironside, hablaba de su fuerza y fortaleza. Se convirtió en rey de Suecia y fundador de una dinastía que gobernó allí durante mucho tiempo. Leif Erikson. Más tarde, en los siglos X y XI, Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo, se convirtió en un nuevo héroe. Fue él quien llegó a las costas de América del Norte. Su valentía abrió nuevos horizontes para los vikingos. Aunque los asentamientos en Vinland no llegaron a arraigar, el descubrimiento en sí mismo fue una gran hazaña. Mujeres guerreras. Las sagas también mencionan a las mujeres vikingas. Se las llamaba portadoras de escudos. Aunque los arqueólogos han debatido durante mucho tiempo su existencia, los descubrimientos recientes confirman que las mujeres eran realmente capaces de luchar. En Birka, Suecia, se encontró el lugar de enterramiento de una mujer con un conjunto completo de armas y un caballo, lo que demuestra que las mujeres también se convertían en guerreras. Símbolo y leyenda. Los vikingos dejaron tras de sí no solo ciudades y dinastías, sino también leyendas. Sus sagas están llenas de furia y belleza. Resuenan con la voz del viento del norte y el batir de las olas contra los Drakkars. Hoy los recordamos en libros y películas, pero sobre todo en los hallazgos arqueológicos. Un Drakkar rescatado de un fiordo, una espada desenterrada, un amuleto con Mjolnir. Todo ello nos recuerda que fueron reales. Epílogo. La era vikinga ha terminado, pero cambió Europa para siempre. Destruyeron y construyeron, mataron y comerciaron, saquearon y fundaron ciudades. Sus descendientes se convirtieron en reyes y emperadores. Sus dioses murieron, pero sus canciones perduran. Los vikingos eran gente de su tiempo, crueles pero libres, duros pero ávidos de gloria. Su historia es una historia de valentía frente al destino. Y mientras los fríos mares del norte resuenan con el silbido del viento y los gritos de las gaviotas, parece que en algún lugar de la niebla todavía se puede ver un largo drakkar con una vela decorada con una cabeza de dragón y guerreros caminando hacia su destino.